A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Estimados amigos, gracias por estar con nosotros en una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur?, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a iniciar nuestro espacio de esta semana con información procedente de Oriente Medio. La madrugada del lunes se confirmó la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi. El primer mandatario pereció luego de un accidente aéreo que se registró al noroccidente de Irán. Raisi perdió la vida cuando un helicóptero Bell Ranger de fabricación estadounidense se precipitó a tierra. El aparato que trasladaba al presidente y a una comitiva de 7 personas cayó a causa del mal tiempo. Los reportes oficiales indican que la aeronave formaba parte de un convoy que estaba conformado por otros 2 helicópteros. Todos los aparatos habían despegado desde la frontera entre Irán y Azerbaiyán. Ebrahim Raisi visitó esa zona, la frontera entre Irán y Azerbaiyán, para inaugurar 2 grandes represas. En ese acto también participó el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. Una vez concluidas las actividades protocolares, Raisi abordó el helicóptero y alzó vuelo con rumbo a la ciudad de Tabriz. En ese recorrido, ese vuelo no pudo completarse. De hecho, no llegó a completarse, pues la aeronave se estrelló muy cerca de Barsekán. La zona del impacto, descrita por los rescatistas, por los equipos de rescate como espesamente boscosa y además nublada, complicó las labores de recuperación. En esos trabajos de búsqueda y rescate, además de militares iraníes, participó la Media Luna Roja y especialistas enviados por Turquía. En aras de dar con el helicóptero y, por supuesto, con el presidente, la Unión Europea activó su sistema de mapeo Copernicus. Todas esas labores, todos esos esfuerzos fueron los que permitieron dar con los restos de la aeronave y con el primer mandatario iraní. Ebrahim Raisi, un clérigo de 63 años de edad, llegó al poder en el año 2021. Su carrera como servidor público comenzó, sin embargo, mucho tiempo antes. Con apenas 25 años fue jefe de la Fiscalía de Teherán, la capital iraní. Más tarde, en 2017, participó por primera vez en unos comicios presidenciales. Pese a la derrota electoral, su trayectoria continuó en ascenso y en el año 2019, se le designó como jefe del sistema de justicia de Irán. Ebrahim Raisi, un hombre cercano al ayatolá Ali Khamenei, estaba llamado a ser el próximo líder supremo de la República Islámica. Sus posturas ultraconservadoras guiaron a Irán por una senda de endurecimiento de la represión. Hay que recordar que fue durante el mandato de Raisi cuando se registró el asesinato de Mahsa Amini.
La mujer, nacida en 1999, pereció en septiembre de 2022 cuando se encontraba bajo la custodia de la policía de la moral. Amini, quien fue arrestada, fue puesta tras los barrotes por aparente mal uso del velo islámico, fue brutalmente golpeada y maltratada. Su deceso condujo a multitudinarias protestas que fueron contenidas por el ejecutivo iraní a sangre y fuego. A raíz de esos incidentes, el presidente Ibrahim Raisi, así como funcionarios de su gobierno, empezaron a ser tachados como violadores de derechos humanos. Durante su gestión, el gobernante también se mostró a favor del programa nuclear iraní. De hecho, en la actualidad se sospecha que la nación persa, les estamos hablando de Irán, pudo haber desarrollado armas atómicas luego del enriquecimiento de uranio por encima de los niveles permitidos. En el ámbito internacional, fuera de las fronteras de Irán, la muerte de Raisi se produjo en un momento de ebullición y de complejidad. Oriente Medio, una región en constante efervescencia, se encuentra sumida en un conflicto que se ha agrandado de a poco. Les hablamos, como es lógico, del enfrentamiento entre el Estado de Israel y el movimiento terrorista Hamás. La confrontación, que comenzó el 7 de octubre de 2023 con una incursión armada de Hamás al territorio israelí, ha desembocado en una extensa ofensiva militar de la nación hebrea sobre la Franja de Gaza. El conflicto pasó de ser un problema local y se convirtió en un asunto regional cuando se sumaron a él agrupaciones islamistas como Hezbollah o los hutíes. Es de destacar que tanto Hamás como Hezbollah y los hutíes forman parte del denominado eje de la resistencia. Se trata de milicias chiíes, milicias de corte chií, que son apoyadas por Irán para que actúen contra el Estado de Israel y provoquen inestabilidad en Oriente Medio. Tal y como les hemos comentado, el jefe de Estado pereció a comienzos de esta semana en medio de un accidente aéreo. Aunque el siniestro se produjo hacia la tarde del domingo, no fue sino hasta la madrugada del lunes que las autoridades confirmaron el deceso. Ibrahim Raisi, un clérigo de 63 años de edad que llegó al poder en 2021, murió en medio de un contexto bastante complicado para Irán. A lo interno, la nación persa atraviesa dificultades económicas, dificultades de tipo económico. Muchos de esos problemas se derivan de las sanciones internacionales que pesan sobre la República Islámica. Por otro lado, durante los últimos 2 años, Irán ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones. En el país, miles de ciudadanos no apoyan la línea dura que se instauró tras la llegada de Ibrahim Raisi a la presidencia. En cuanto al contexto internacional, Irán forma parte de una zona en constante conflicto. Desde inicio de los años 2000, Oriente Medio ha sido epicentro de diversas guerras.
Es preciso mencionar, por ejemplo, las invasiones de Estados Unidos a Irak y Afganistán. También merece la pena mencionar la guerra civil en Siria. La región ha sido caldo de cultivo, Oriente Medio ha sido caldo de cultivo para diversas organizaciones de corte terrorista. Entre ellas destacan Al-Qaeda y, de manera más reciente, el autodenominado Estado Islámico. A comienzos de esta década, entre 2020 y 2021, Oriente Medio vivió la retirada de las tropas estadounidenses en Siria, pero también en Afganistán. Ese último hecho produjo un retroceso en la nación árabe, produjo un retroceso en Afganistán, llevando al país a vivir a la usanza de los siglos XVIII o XIX. Desde finales del año pasado, finales de 2023, Oriente Medio u Oriente Próximo, como también se le conoce, es la zona en la que se desarrolla el conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Se trata de una confrontación que se libra en la Franja de Gaza y que de momento ha provocado la muerte de unos 35.000 civiles. En ese contexto de agitación internacional es que se ha producido la muerte del presidente Ibrahim Raisi. Algunos pudiesen estimar que el deceso del gobernante le abre o le abrirá la puerta a la posibilidad de un cambio en la política exterior iraní. Sin embargo, esa eventualidad es poco probable. Hacia finales de los 70, tras el derrocamiento de la dinastía Pahlaví, Irán se transformó en una república islámica. En consecuencia, el país empezó a regirse más que por su constitución, por la ley islámica. Por otro lado, y tras la revolución de 1979, los ayatolás, figuras religiosas de la más alta jerarquía, se hicieron con el poder absoluto. Por esa razón, en Irán, las decisiones más trascendentales son tomadas por el ayatolá que en este momento es Ali Khamenei. Las grandes decisiones, también son tomadas por los altos oficiales de la Guardia Revolucionaria. Lo anterior hace de Irán un país que, además de guiarse por la religión y de estar controlado por religiosos fundamentalistas, también está en las manos de sus militares. Con tal contexto como telón de fondo, cabe preguntarse qué papel juega en Irán el presidente. También podríamos preguntarnos qué papel juega o jugaba Ibrahim Raisi. En Irán, a diferencia de otros países, el presidente, pese a ser jefe de Estado, y esta es una carga importante, este es un rango bien importante, en Irán el presidente, pese a ser jefe de Estado, tiene un rol secundario. Las decisiones y acciones del primer mandatario se encuentran supeditadas a la aprobación previa del ayatolá Khamenei y de los altos oficiales de la Guardia Revolucionaria. Por consiguiente, el presidente iraní viene siendo más que un gobernante, un fiel ejecutor
de las medidas que son tomadas por la cúpula religiosa y militar. Dado que Ali Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán, así como los oficiales de la Guardia Revolucionaria, no han muerto y hasta nuevo aviso se mantendrán en el poder, es poco probable, muy poco probable, que el presidente interino o que el presidente que va a ser elegido dentro de muy poco en el mes de junio pueda darle un vuelco sustancial a la realidad iraní. Vamos a mantenernos en Oriente Medio, pero vamos a hablarles de un tema distinto, de un tema diferente. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció que solicitará órdenes de arresto contra altos jerarcas del gobierno israelí. Les estamos hablando del primer ministro Benjamin Netanyahu, pero también de su ministro de Defensa Yoav Gallant. De acuerdo con el fiscal jefe de la CPI, ambos funcionarios pudieron haber incurrido en crímenes de guerra. Tanto Netanyahu como Gallant son los principales artífices y, por tanto, los principales responsables de la ofensiva militar que Israel mantiene en Gaza desde hace 7 meses. Aunque es cierto que la arremetida fue provocada por un ataque terrorista previo, un ataque terrorista perpetrado por Hamas, también es cierto que en el camino las fuerzas israelíes han incurrido en prácticas que podrían resultar violatorias del derecho internacional. Entre esas prácticas se encuentran, por ejemplo, los bombardeos indiscriminados, las posibles ejecuciones sumarias, la aparente movilización forzada de ciudadanos palestinos y el uso del hambre como arma de guerra. Justo ese supuesto delito, el empleo del hambre como arma de guerra, fue mencionado por Karim Khan durante la locución con la que comunicó su intención de solicitar órdenes de captura. El fiscal justificó su pretensión con el argumento de que Israel, con Benjamin Netanyahu como primer ministro y Yoav Gallant como ministro de Defensa, ha utilizado la inanición de civiles como un mecanismo para diezmar a Hamas, pero también a la población palestina que se encuentra en la Franja de Gaza. El uso del hambre como arma de guerra, recordó Karim Khan, es un acto que representa un ataque a los civiles. Los civiles que están protegidos, que se encuentran protegidos por la legislación internacional, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Si la Fiscalía de la Corte Penal lograra demostrar que Israel en efecto atentó de forma sistemática y deliberada contra los civiles palestinos, contra esos civiles que quedaron atrapados en la Franja de Gaza en medio del conflicto entre Israel y Hamas, los gobernantes de Israel, en este caso, Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, el señor Gallant, así como sus militares, sobre todo la alta cúpula militar, serían responsables directos de crímenes de guerra. Ahora bien, en un intento por ser
equilibrado, por mantener la balanza equilibrada, el fiscal Karim Khan también indicó que pedirá la expedición de órdenes de arresto contra 3 líderes de Hamás. Se trata, según lo apuntado por el abogado inglés, de Ismail Haniyeh, Mohamed El-Masri y Yahya Sinwar. Vamos a repetir esos 3 nombres: Ismail Haniyeh, Mohamed El-Masri y Yahya Sinwar. El primero de ellos se desempeña como jefe político de Hamás, es el jefe político de esa organización. En cuanto a El-Masri, se sabe que actúa como comandante de las fuerzas militares de ese grupo armado. Por último, Yahya Sinwar, ese líder de Hamás, es conocido por ser el máximo responsable de la agrupación terrorista dentro de la Franja de Gaza. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional cree que la organización islamista, es decir, Hamás, también cometió crímenes de guerra al lanzar su atentado contra Israel el pasado 7 de octubre. Aquel día, miles de terroristas se adentraron en territorio israelí. Una vez allí, agredieron sin misericordia a efectivos de seguridad, pero también a civiles desarmados. En consecuencia, 1.200 personas terminaron sin vida. Luego de la embestida sorpresa, los milicianos de Hamás tomaron como rehenes a 250 ciudadanos, entre nacionales israelíes y personas de otros países. Todos esos rehenes fueron trasladados a la fuerza, de manera forzada, hasta la Franja de Gaza. Al día de hoy, al menos un centenar de esas personas permanece en la franja, permanece en el enclave palestino, y muchas, según se sabe, están ya sin vida, pero sus cuerpos no han sido localizados por las autoridades israelíes. Para hacerse efectiva, la petición de órdenes de captura debe ser aprobada por los jueces de la Corte Penal Internacional. Es decir, el señor Karim Khan, fiscal de la Corte, hace la solicitud, hace la petición, y esa petición tiene que ser aprobada por los jueces, los magistrados de la CPI. Sin embargo, si realmente se emitieran esas boletas, es poco probable que los arrestos terminen ejecutándose. Para empezar, en Gaza, el control sigue en las manos de Hamás. La organización terrorista ha sido más resistente, mucho más resistente de lo que se creía. De hecho, la semana pasada, Israel tuvo que retomar los combates al norte de la franja, donde el propio gobierno israelí había dado por culminada la campaña militar. La retoma de los enfrentamientos obedeció a la reaparición de células de Hamás en ciudades ubicadas al norte de Gaza. En consecuencia, y si se sabe que el enclave, que la Franja de Gaza sigue siendo un feudo de Hamás, es poco probable que las autoridades de esa organización armada procedan a detener y a entregar a sus propios líderes. Por otro lado, en el caso de Israel, es poco factible que ese Estado acate cualquier pedido de la Corte Penal Internacional.
el desconocimiento de Israel estaría justificado, pues el país no es firmante del Estatuto de Roma, la Carta Constitutiva, el Acta Constitutiva de la Corte Penal Internacional. Al no haber refrendado el Estatuto de Roma, la nación hebrea, Israel, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por consiguiente, cualquier solicitud de ese tribunal sería, al menos para los israelíes, al menos para Israel y sus autoridades, lo más parecido a un papel mojado. Con ese último comentario vamos a ponerle punto final a nuestro programa por esta noche. Hasta acá la presente entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Gracias por habernos acompañado y, por supuesto, no olviden que estar con ustedes siempre será un placer.